ingeniero Juvenal Medina Rengifo. Él es jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, CENEPRED. Ingeniero Medina, buenos días, bienvenido a Primera Visión. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de comunicarnos con la audiencia que tiene este programa. Ingeniero Medina, por favor, quisiera que usted nos comente al día de hoy si se ha registrado actividad en quebradas en la zona este de Lima y en todo caso, en qué zonas específicas y cuántas quebradas se encuentran activas. Bueno, hasta el momento las lluvias no han todavía activado todas las quebradas que están en el sector Lima Este, a excepción de la semana pasada que tuvimos las quebradas de Santa Eulalia, ¿no? Que se activaron, pero lo que hay que tomar en cuenta que estas lluvias que están ya precipitándose en estas semanas van humedeciendo el suelo, van generando ya condiciones para que estos terrenos que estén saturados de agua puedan de pronto activarse como flujos de detritos o huaicos en un conjunto de quebradas que tenemos en este sector de la cuenca del río Rímac, ¿no? Sabemos que en la cuenca del Rímac hay alrededor de 45 quebradas con potencial de generar huaicos o flujos de detritos, como ya lo hemos visto en la historia. Tenemos quebradas desde la que está más cerca a Lima, la de Huaycoloro, también conocida como Río Seco o Jicamarca, es la que en el año 2017 ha generado un gran flujo de detritos que afectó de este sector de Lima, pero también tenemos en el sector de Chaclacayo, vamos a decir desde la zona de Huaycán, Pariache, ¿no? Quebradas como el Cementerio, Chaclacayo o Los Cóndores. También a la margen derecha tenemos la quebrada Lagunas o Vizcacheras, que tienen ese potencial de generar flujos de detritos. Existen condiciones del terreno que podrían dar lugar a la ocurrencia de huaicos en la medida en que las intensidades de las lluvias puedan, digamos, ser mayores y provocar estos flujos de detritos. Y esto es importante que la población lo sepa y que haya a modo de una alerta, una advertencia para mantener vigilancia en la dinámica de estas quebradas que van, digamos, que son numerosas, como digo, son alrededor de 45 las que tienen un potencial de activación de huaicos, algunas más peligrosas que otras, pero es necesario que en esta temporada de lluvias que vamos de aquí hasta marzo, mantener esa vigilancia, esa alerta y estar de alguna manera preparados para afrontar alguna emergencia que se pueda presentar, ¿no? Entonces, ingeniero Medina, el riesgo es en 45 quebradas que se podrían activar. Lo que menciona es que en este momento la situación no es alarmante, pero se está registrando que se va humedeciendo el suelo en estas zonas que usted ha mencionado en Lima Este. Efectivamente, eso es lo que sucede. Digamos, las primeras lluvias no generan huaicos, pero las que continúan van ya creando condiciones para que este suelo saturado de agua pueda fluir fácilmente y formando huaicos, como ya hemos visto. Y en la historia de las quebradas en la cuenca del Rímac, entre Chosica, Chaclacayo, aguas arriba, hemos tenido que la mayor cantidad de huaicos han ocurrido en el mes de marzo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya en las lluvias de los meses de enero, febrero han ido creando esas condiciones de saturación de suelos. Pero esto no significa que solamente en marzo puede haber huaicos. Hay que estar alertas desde ahora hasta que termine la temporada de lluvias y por lo tanto también ya habiendo identificado zonas críticas, habiendo identificado puntos críticos, en la medida de lo posible hay que trabajar medidas de control, medidas de protección para evitar que estas zonas críticas se conviertan en zonas de emergencia. ¿Cuáles son esas medidas que deberían tomar las municipalidades en estas zonas que podrían convertirse en zonas de emergencia, como usted menciona, el mes de marzo o incluso antes? Yo diría desde ahora, si no lo hemos hecho antes, pues hagámoslo ahora. Es desde lo que es la limpieza del cauce, de tener el cauce de las quebradas libres para que cuando estos flujos se formen no se desborden y afecten las viviendas, más bien discurran libremente por el cauce que debe existir hacia el río Rímac, ¿no? La otra es también el de poder de alguna manera tener medidas como sacos terreros para evitar que estos flujos o aguas se vayan a ingresar a las viviendas y así se conduzca con mayor, digamos, orientación hacia zonas donde no afecte, no impacte. De la otra es mantener vigilancia. En algunas quebradas existen sistemas de alerta temprana, es decir, sistemas de vigilancia y a la vez también de alerta a la población que está viviendo o está asentada en el área de influencia de estas quebradas.
La otra acción que se pueda llevar a cabo es también con el apoyo de maquinaria pesada, el de poder, digamos, habilitar cauces o en su defecto también generar barreras de protección con material grueso, con material, digamos, de mayor peso para que la quebrada no se desborde o no pueda, digamos, afectar en zonas críticas que de alguna manera los estudios que se han hecho se han identificado en cada una de ellas. En general, son medidas de control, son medidas de protección y medidas de alerta y asimismo de organización y preparación de la población que debe implementarse durante estos meses de lluvia que vamos a tener en esta zona del país de aquí hasta marzo aproximadamente. Ingeniero Medina, lo cierto es que hay un presupuesto establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas justamente orientado a prevenir riesgos ante estas emergencias que podrían suscitarse en los próximos meses. ¿Usted tiene información o maneja información de las municipalidades de Lima Este, quienes hayan hecho su tarea, hayan hecho estos trabajos de prevención y cuáles aún falta que implementen estas medidas de prevención? Bueno, en realidad las medidas que se han implementado o se están implementando son bastante limitadas a las que realmente se necesitan llevar a cabo. Entonces, en la medida en que hayan condiciones, haya posibilidad, haya disponibilidad de recursos, mejor aún, estamos iniciando el año 2021, donde los presupuestos están frescos, los presupuestos están de alguna manera empezándose para empezar a gastar y es importante que se puedan orientar recursos a esta partidas de lo que es el programa presupuestal 068 o también conocido como Prevaed, donde el Ministerio de Economía y Finanzas, digamos, admite que las municipalidades o gobiernos regionales puedan orientar recursos para acciones de prevención, de reducción de riesgo, así como atención de emergencias en caso de desastres. Por lo tanto, son gastos legítimos, son gastos elegibles que las municipalidades pueden llevar a cabo para poder brindar la protección a la población que está ubicada en zonas de alto riesgo o zonas de peligro inminente ante huaicos u otro tipo de peligros. Entonces, sí sería importante que los gobiernos locales puedan ya, digamos, de alguna manera orientar recursos en acciones de protección para la población. Otra fuente importante que puede también servir para llevar a cabo medidas de control, medidas de prevención o reducción del riesgo, son los fondos que administra el INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil, que se llama los FONDES. FONDES es un recurso que también puede permitir, digamos, financiar proyectos, fichas técnicas orientadas a la prevención y atención de desastres en caso sean necesarios. Entonces, ahí hay otra opción para las municipalidades que puedan, digamos, también implementar recursos en medidas de gestión del riesgo. Ingeniero, pero lo que menciona es sumamente grave y no queremos dejarlo pasar. Las medidas que se están implementando son limitadas en los municipios de Lima Este. En todo caso, ¿qué es lo que falta? ¿Es también falta de capacidad de gestión ante lo que podría suceder en los próximos meses? ¿Qué tendrían que hacer inmediatamente estas municipalidades si estas medidas son limitadas? Las medidas que deben llevarse a cabo en materia de gestión del riesgo de desastres ante huaicos, deslizamientos, inundaciones o cualquier otro peligro que se presenta en el ámbito, en el territorio de un distrito, ¿no? En el ámbito de intervención de una municipalidad, mayormente son grandes, porque las características, la susceptibilidad del territorio de nuestro país es altamente sensible o susceptible a la ocurrencia de un conjunto de fenómenos naturales que ya en la historia han causado daño y representan importantes riesgos de desastre. Por ello digo, lo que nos toca es establecer una estrategia de gestión del riesgo de carácter permanente, no cuando ya se avecinan las lluvias. Entonces, las acciones que podemos llevar a cabo en estas condiciones, que tenemos ya lluvias cayendo o quebradas activándose, es poco lo que se puede hacer frente a lo que podríamos hacer durante los meses secos, durante los 9 meses del año, que son mayormente meses secos, donde es más factible llevar a cabo un conjunto de medidas de protección, medidas de control y de riesgo de desastres, para que así, con mayor tranquilidad, se puedan ejecutar obras y que tengan un carácter más permanente. A eso me refiero. Entonces, no solamente hay que trabajar situaciones de emergencia, sino sobre todo hay que trabajar la prevención y la reducción del riesgo, que si está bien llevado a cabo, evitaremos tener emergencias. Entonces, ingeniero,
Y brevemente usted nos podría indicar algunas recomendaciones a la misma ciudadanía. Ya hablamos de las autoridades. En el caso de los ciudadanos, ¿qué medidas deberían tomar para evitar daños a futuro? En principio, una recomendación básica es tener valor, darle valor a la vida, apreciar la vida, y el vivir en una zona de quebradas, zonas donde ya hay una historia de la ocurrencia de huaicos, nos invita a estar siempre vigilantes, estar siempre atentos y no desestimar, no darle la espalda a la quebrada, estar atentos, y prácticamente es casi como establecer una suerte de convivencia con la quebrada, convivencia con el huaico. Entonces, no bajar la guardia. Entonces hay que estar siempre atentos y, en lo posible, tratar de evitar ubicarse en el lecho de las quebradas. Hay que tratar de ubicarse en las partes más altas, en las laderas, pero no en el cauce. Sabemos que el cauce brinda más facilidad porque el terreno llano es más fácil, más accesible. Sin embargo, estas zonas bajas o zonas planas en las quebradas representan las zonas de influencia, las zonas de impacto por donde va a correr el flujo. Entonces, hay necesidad de ordenar un poco la ocupación de quebradas, evitando emplazarse o ubicarse en las zonas, en las quebradas o cauces, donde ha discurrido huaico y puede discurrir nuevos flujos en adelante. Entonces, lo otra es también que podamos ser vigilantes para que ya, si bien es cierto hay necesidades de espacios de viviendas, es necesario también evitar y orientar a las personas que llegan a vivir en la zona, que se ubiquen en estas zonas de mucha exposición. Entonces, es un trabajo articulado con la municipalidad. Y en esta época, la población debe estar organizada, debe tener sus sacos terreros a la mano, debe estar, digamos, vigilantes con un mecanismo de alerta entre ellos, de comunicación, de un trabajo solidario, de poder, digamos, ayudarse mutuamente para salvar cualquier situación de emergencia que se ha de presentar. Pero en las épocas secas, tenemos que organizarnos con la municipalidad, gestionar los recursos para construir las obras de protección que le permitan tener mayor seguridad para estas épocas de emergencia. Muy bien, ingeniero. Muchas gracias por la información y las recomendaciones también a los mismos ciudadanos, y a exigir a sus autoridades que realicen las obras que se tienen que hacer a tiempo. Gracias, ingeniero Medina.